Esta es una noticia muy interesante. Yo la estaba leyendo con especial atención, Alberto. Vamos con ella. Dice, Rusia advierte de que la muerte del jefe de la inteligencia militar de Ucrania está por llegar. Dice, el Servicio Federal de Seguridad, FSB de Rusia, ha asegurado que el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirilo Budanov, es un objetivo legítimo y que su muerte está por llegar. Aquellos que cometen crímenes contra Rusia y los ciudadanos rusos son un objetivo legítimo, ha dicho el jefe del FSB, Alexander Bornikov, voy a decirlo bien. Sí. Alexander Bornikov, quien en rueda de prensa, al ser preguntado por qué Burdanov y otros altos mandos del GUR siguen con vida, ha respondido: todo está por llegar. Asimismo, ha defendido la necesidad de incluir al Servicio de Seguridad de Ucrania en la lista de organizaciones terroristas elaboradas por Rusia para poder tomar las medidas adecuadas, ha dicho, según agencias rusas. El Servicio Federal de Vigilancia Financiera de Rusia incluyó a Budanov en su lista de terroristas después de que fuera señalado como responsable de varios ataques en 2022 contra el puente de Kerch, que une la península de Crimea con Krasnodar. Bueno, Alberto, es otro objetivo que tenemos aquí en el punto de Sí, mira. y este hombre tiene muy poco futuro, muy mal futuro. Y alguien dirá, bueno, pero ¿por qué? ¿Es que realmente Rusia lo va a eliminar? No, no. Porque todos los que han sido títeres de Estados Unidos, no entienden muy bien cuál es el proceso. El proceso es que o te mata Rusia, o cuando a mí ya no me sirvas para nada, te elimino yo culpándole a Rusia. Con todos. Pasó con Navalny, el intento de envenenamiento que se le atribuyó a Rusia no tiene pinta de que lo hiciera Rusia. Aquello del Novichok, que esos envenenamientos con ese veneno que nos decían los países europeos que solo tenía Rusia, cuando se empezó a intentar rascar e investigar, los países no mostraban pruebas, no había tal prueba, no la podemos hacer pública. Porque sí, porque cuando ya dejas de ser útil para Occidente, eres muy útil si Occidente puede simular un ataque contra tu persona que pueda vender a los ciudadanos como un ataque del malísimo Putin o de la malísima Rusia. De manera que este señor ya no tiene, según este responsable del Servicio de Seguridad ruso ha realizado esas declaraciones, este señor se ha ganado dos enemigos, Rusia y Estados Unidos. Y ojo, a ver quién acaba primero con él. Yo casi me inclino más a pensar que lo va a hacer Estados Unidos. Veremos. Estoy muy triste, Alberto. Estoy muy triste porque tú, que nos estás viendo desde casa, todavía no te has suscrito a la magia de la bolsa. No puede ser, Alberto, que hablamos de geopolítica, que hablamos de macroeconomía y de bolsa. Anda, anda, anda. Dale aquí abajo a la derecha al logotipo verde y suscríbete. ¿Qué menos? Bueno, ¿y qué dice Kiev al respecto de esa petición sobre el jefe del servicio de inteligencia por parte de Rusia, el ucraniano? Kiev califica de cínica la demanda rusa de entregar al jefe de inteligencia por terrorismo. El Servicio de Seguridad de Ucrania rechazó hoy y las calificó como cínicas las acusaciones de terrorismo del Ministerio Ruso de Exteriores y su exigencia de que se entregue a Rusia al jefe de la agencia de inteligencia ucraniana y a otros presuntos implicados. A tratar de apelar a las normas de derecho internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso olvida que es Putin quien está oficialmente en la lista de personas buscadas por el Tribunal de la Haya, señaló el SBU a Pravda. Las declaraciones sobre el terrorismo son especialmente cínicas desde el propio país terrorista, con el telón de fondo del segundo aniversario de la liberación de Bucha en la región de Kiev y las atrocidades que los rusos cometieron allí, añadieron. Bueno, pues cinismo que califica Kiev esa petición de entregar al jefe de inteligencia ucraniano, Alberto. Tienen muy poca clase en Kiev. Entre otras razones por recordar esa orden de búsqueda y captura de la que os hemos hablado en muchas ocasiones y que se debe a que Putin en su momento decidió que era importante a los niños en Ucrania que iban a sufrir los posibles bombardeos o los posibles efectos de artillería tanto ucraniana como rusa, quitarlos de ese campo de batalla que eran muchos de las ciudades y pueblos ucranianos. Muchos de ellos ya han sido devueltos.
tiene muy poca clase Kiev en todas sus respuestas. Las tuvo cuando se produjeron los atentados de Moscú. Las ha tenido en todo momento desde que comenzó la entrada de Rusia en la guerra de Ucrania. Hasta para decir no te voy a hacer caso, tienes que hacer gala de muy poca elegancia. En fin, Miguel, son corruptos. La corrupción siempre empieza desde la moralidad. Un corrupto económico, una persona que se está aprovechando del dinero de los demás, como son la mayoría de los responsables ucranianos, no comienza viendo dinero y de repente se corrompe y ¡pum!, roba. No, no. Esa corrupción siempre empieza en la moral. Es previa a la corrupción económica. Y lo que nos están demostrando los ucranianos es que todos aspiran a ser corruptos económicos porque moralmente ya lo son desde hace mucho tiempo. Venga, vamos a pasar a la siguiente noticia, que la traemos por aquí y que dice lo siguiente. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó este martes de que junto con el Servicio de Aduanas interceptó en la frontera con Letonia un cargamento de explosivos oculto en una partida de iconos y otros objetos religiosos. ¿De dónde procedían? Procedían de Ucrania. El hallazgo de los explosivos se produjo durante la revisión de un automóvil en el puesto de control internacional Ubilinka de la región de Pskov, fronteriza con Letonia. El cargamento contenía 27 artefactos explosivos caseros, listos, disimulados en iconos y listos para su empleo, 70 kilos de explosivos plásticos de alta potencia y 91 detonadores eléctricos. El alijo salió de Ucrania, pasó por Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Lituania y Letonia, el último país antes de llegar a Rusia. Fui a Rumanía a buscar la carga. En el almacén vi que la carga era eran objetos religiosos e iconos. Y me dirigí a Rusia, a Moscú, donde debía descargar, dijo el conductor del vehículo. Y todos estos explosivos, os preguntaréis, ¿qué podrían hacer? Pues podrían volar un edificio de apartamentos de 5 plantas. Impresionante las medidas que tiene que haber de seguridad después del atentado, Alberto, y telita, con la noticia. Efectivamente, acabas de dar con una de las claves de la noticia. Efectivamente, se criticaba a Rusia por sus medidas de seguridad y explicábamos durante estos días por qué era hasta cierto punto comprensible que le hubieran pillado desprevenida a Rusia después de esas elecciones. Pero ya, como estamos viendo en las noticias, le han pillado una vez. Veremos si le pillan 2. Ahora bien, surge la duda cuando esos explosivos se colocan todos juntos, esos 75 kilos, surge la duda de si se planeaba efectivamente derribar un edificio, como dice o nos plantea que podría ser factible con esa cantidad de explosiva. La forma en la que Ucrania ha llevado a cabo los atentados hasta ahora no tiene nada que ver con los atentados de Moscú. Absolutamente nada que ver. Ha llevado a cabo atentados normalmente dirigidos, aparte de enviar los drones y todo eso que envía contra población civil o contra lo que aterrice el dron. Además de eso, han llevado a cabo atentados importantísimos. Fijaos el de María Dugina, la hija de Alexander Dugin, ese ideólogo del Kremlin, y varios más, incluso periodistas durante mucho tiempo. A uno le enviaron un trofeo que estaba cargado con, no sé si eran 70 gramos o 100 gramos de explosivo, lo suficiente, o medio kilo, una cantidad apreciable, lo suficiente como para acabar con el destinatario. Esta incautación tiene mucho que ver con la forma de actuar del gobierno ucraniano. Esta sí. La de los atentados de Moscú, no. Pero esta sí. Y la prueba de que efectivamente probablemente es Ucrania es la siguiente noticia que traemos y que ayer ya os citábamos hablando concretamente de uno de los elementos del Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania. Hablábamos ayer de Kirilo Budanov, pero hoy os vamos a traer a otro importante elemento dentro de ese servicio secreto y que efectivamente también exige entregar Rusia. Miguel, léenos por favor esa noticia un poco. Sí, ayer ya hablamos de él. Rusia exige a Ucrania la entrega del jefe de la inteligencia que se llama Vasily Maliuk por estar involucrado en ataques terroristas y demanda a Rusia que sea arrestado. Ucrania, ¿qué ha respondido? Que carece de sentido la solicitud
y que se dejen de tener esa actitud tan cínica. Os leo un poco a continuación. Dice, Exteriores entregó a las autoridades de Ucrania la exigencia en el marco de la Convención sobre los atentados terroristas cometidos con bombas y la Convención sobre la financiación de, ya sabéis qué, no lo voy a leer, entrega inmediata de todas las personas implicadas en los atentados. En la lista de las exigencias figura el arresto del jefe del SBU, Vasily Maliuk, quien reconoció cínicamente el 25 de marzo la implicación de Ucrania en la explosión del puente de Crimea en octubre de 2022 y desveló detalles de los preparativos de otros atentados en Rusia. Dice, La Haya lo está esperando. ¿Qué ha dicho Ucrania? Dice, el comunicado ruso fue rápidamente respondido por el SBU ucraniano, que señaló que las demandas suenan particularmente cínicas viniendo de un Estado terrorista. Cualquier declaración del Ministerio de Exteriores de Rusia carece de sentido. Vuelvo a decir que Vladimir Putin tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. Hay algo muy importante en este individuo, y es que fue capaz de relatar en una entrevista pública todos y cada uno de los atentados que había llevado a cabo Ucrania contra Rusia, atentados dirigidos contra personalidades relevantes en Rusia, opinadores, periodistas, la hija de Alexander Dugin, explicando cómo habían perpetrado esos atentados. Se jactaba de ello en esa entrevista y además nos explicaba a todos que el modus operandi se llevaba a cabo siempre con la munición, los explosivos que se han incautado en ese registro en Rusia. Eran cantidades relativamente discretas, sobre todo tendentes a eliminar al receptor del objeto en el que se encontraba el explosivo. Veremos, porque ayer os explicábamos que junto a ese responsable, Kirilo Budanov, lo más lógico es que fueran eliminados. Veremos si son eliminados por Rusia o Estados Unidos. Cuando dejen de ser útiles, obviamente los eliminará Estados Unidos. Mientras tanto, probablemente intente Rusia quitarlos de en medio. Pero esa incautación tiene mucho que ver con las dos noticias, la de ayer, la de Budanov, y la de hoy que os traemos de este individuo en pantalla. Noticia no puede ser otra que el chico de los Rothschild, Macron, que ha recibido a Blinken en París, ahí tenía en la carátula, ¿qué traman estos dos? Bueno, van a hablar evidentemente de lo que está sucediendo en Gaza, como es natural, y también van a hablar de lo que está sucediendo en Ucrania. Dice el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega este martes, 2 de abril, a la capital francesa, donde sostendrá un encuentro con el presidente Macron. Ambos tienen previsto discutir acerca de los conflictos en curso en Ucrania y en la Franja de Gaza. Washington y París son dos de los gobiernos que encabezan el respaldo de Occidente a Kiev, como todos ya sabéis, que se inició hace más de 2 años en ese conflicto que sigue presente. Frente a la guerra en suelo de Gaza, las partes coinciden en el llamado a la entrega de ayuda humanitaria, pero París insiste en un alto el fuego permanente y no provisional, como ha respaldado la administración de Joe Biden. Ahí tenemos, como comenta el artículo, Alberto, Estados Unidos, el mayor apoyo de armas a Ucrania desde el inicio de la guerra y hasta enero del 24, ha entregado más de 75.000 millones de dólares a Ucrania y de ellos más de 44.000 destinados a asistencia militar. Hay un nuevo paquete, como sabéis, que está ahí en suspenso por importe de 60.000 millones. La pregunta es, ¿convencerá a Macron a Blinken para intentar conseguir esos 60.000 millones? ¿Qué le parecerá esa idea de enviar tropas de la OTAN y tropas francesas y ejército francés a Ucrania? Pues dejadnos en los comentarios, Alberto. Sí, fijaos, en la mayoría de las ocasiones que vemos noticias, el medio que las reproduce, en este caso France 24, no da con la clave de la noticia. Y en el 90% de las ocasiones. Porque fíjate que lo que nos dice es que va a hablar de Gaza, va a hablar de Ucrania. Sí y no. De Gaza va a hablar muy poco. Poquísimo. Va a hablar mucho de Ucrania. Pero lo que no se dice, y es lo más importante, es la causa real que ha motivado esa visita y sobre todo la causa real que está dando bombo a la visita. Y de hecho,
según estamos grabando, estábamos buscando Miguel y yo la noticia con las declaraciones de Blinken, porque las hemos visto las declaraciones en Negocios Televisión, pero no hemos encontrado la noticia escrita, con lo cual no os la podemos traer. No la hemos podido encontrar porque es muy reciente. Todavía no se ha transcrito a medio escrito. ¿Qué es lo que ha dicho Blinken sobre Macron? Lo que ha dicho es que elogiaba a Francia y a Macron porque era el país que más había ayudado en el aporte de armas a Ucrania, el que más había asistido a Ucrania. ¿Cuál es la causa real de la visita? ¿Decir esas palabras? No. Esas palabras son parte del objetivo de Macron, que se digan esas palabras. La causa real, por parte de Estados Unidos, es ver qué está pasando con esa estrategia de Macron de decirle al mundo que va a enviar tropas a Ucrania. Durante estas semanas explicábamos que es muy poco probable que esa estrategia se lleve a cabo por parte de Macron de una manera unilateral durante mucho tiempo. Y de hecho ya veíamos que Estados Unidos, mediante la OTAN, negaba la opción de llevar tropas a Ucrania, de países de la OTAN, como Macron seguía con el discurso. Ya era Estados Unidos, ya no la OTAN, no era Stoltenberg, no, era el propio Estados Unidos el que decía que no había ninguna intención de enviar tropas a Ucrania, y ahora nos encontramos con esta reunión. Bueno, pues probablemente sea cierto que hay había una disonancia entre las estrategias de Estados Unidos y las de Francia. Porque las palabras de Blinken han sido especialmente positivas hacia Macron. Si las escucháis, lo que vais a ver ahí es que la diplomacia estadounidense se ha dado cuenta de cuál es el punto débil de Macron. Bueno, tampoco hay que ser muy astuto, pero sobre todo está intentando cubrir esa parte, esa necesidad de Macron de sentir su vanidad satisfecha. Y a eso obedecen las palabras de Blinken halagando a Macron y a Francia, la postura de Francia. Porque probablemente lo que le ha dicho Blinken es: vale, Macron, eres el más maravilloso, eres el más grande, te miro y estoy viendo a Napoleón Bonaparte, pero deja ya de decir que vas a enviar tropas a Ucrania. Y eso, que es probablemente la causa real por la que ha ido Blinken a Francia, sabremos si es exactamente así, que ha ido a decirle que no envíe tropas a Ucrania, que no siga diciendo que va a enviar tropas a Ucrania, o si lo que ha ido es a coordinar el discurso de Macron para efectivamente Francia enviar tropas a Ucrania, lo sabremos durante los próximos días con las declaraciones de Macron. Si Macron, a la hora de hablar de tropas a Ucrania, vuelve a decir que está dispuesto a enviar tropas a Ucrania, la estrategia de Macron está dirigida desde Estados Unidos. Si lo que busca es intentar sostener su postura de una manera digna, para que no se vea que ha cambiado el discurso, efectivamente le han leído la cartilla y la estrategia de Macron era autónoma. Se había venido arriba, literalmente, y estaba él ideando que tenía que decir que había que enviar tropas a Ucrania. Tendremos que estar muy atentos porque esa visita, tal y como nos la venden los medios, no va por ahí. Blinken no ha ido a hablar de una manera genérica sobre Gaza y sobre Ucrania, ha ido exactamente a lo que os estamos diciendo que ha ido, y a partir de ahora sabremos si exactamente la estrategia de Macron sigue las pautas que os acabamos de exponer. Tiene mucho que ver, y aquí sí entra la salida en Francia de lo que luego os traeremos una muy buena noticia del Sahel. Y es que podría ser que Macron esté intentando, como bien han dicho muchos analistas reputados, intentando colocarse en el centro del discurso geopolítico mundial con esas declaraciones por el complejo que le ha supuesto la bochornosa salida que ha tenido de los países del Sahel. El último día es Níger, y esperad que hoy os traemos una buena noticia. De cara a suplir ese bochorno, Blinken hablaría de una manera halagando a Macron con el fin de que obviamente no siga Macron intentando calentar la situación más todavía de lo que ya está en Ucrania. En las próximas declaraciones de Macron sobre esto, veréis cómo interpretamos exactamente
quién era el ideólogo de esa teoría de Macron, si era Macron o era Estados Unidos, y qué es lo que realmente hay detrás. Ya lo veréis, amigos. Ponednos, por favor, en comentarios qué es lo que os parece. Bien. Sobre todo, Alberto, que me ha encantado tu análisis, habrá que ver un poco el discurso realmente que da Macron y un poco la actitud que tiene, porque parece que Blinken, según tu interpretación, viene a pararle un poquito los pies, ¿no? Te estás eligiendo para intentar tapar el tema, el otro tema que tenemos ahí escabroso, te estás eligiendo en el líder europeo y occidental y tienes que bajarle un poquito. De hecho, tienes tanta razón que si las palabras de Blinken, en lugar de haber sido elogiosas hacia Francia y Macron, hubieran sido, por ejemplo, del estilo muy habituales en diplomáticos estadounidenses cuando viajan al extranjero. Estoy feliz de estar aquí con mi buen amigo Macron y queremos reafirmar nuestro compromiso por la ayuda a Ucrania. Si sus palabras hubieran sido esas y en el discurso no hubiera incluido la parte que ha incluido, entonces tendríamos claro que la estrategia de Macron viene mandada por Estados Unidos. Pero al haber incluido esa parte en la que elogia a Macron, porque obviamente se han dado cuenta de que Macron necesita un poquito de cariñito, ahí ya, ojo, porque igual han venido a decirle, oye, mira, Macron, para un poco la moto que vas demasiado rápido. Veremos lo que pasa ahí, amigos. Ponednos en comentarios. Bueno, vamos con una que es muy curiosa, que la traemos por aquí, que es el síndrome de La Habana, que yo estaba leyendo porque, chicos, como vosotros a lo mejor no tenéis ni idea de qué es esto, pues lo vamos a contar. Rusia detrás del síndrome de La Habana y los ataques contra Estados Unidos, según un ex investigador del Pentágono, Mark Zaid, abogado de una decena de víctimas del síndrome de La Habana, dijo a 60 minutos que hay evidencia de un encubrimiento del gobierno. Fijaos lo que dice aquí. Dice, el síndrome de La Habana recibió su nombre de la ciudad donde diplomáticos y funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y Canadá informaron por primera vez en 2016 que experimentaron ruidos extraños y sensaciones de presión y luego desarrollaron síntomas debilitantes como vértigo, migrañas y problemas auditivos y cognitivos. Los incidentes fueron reportados más tarde en todo el mundo, lo que llevó a sospechas de que un adversario extranjero, posiblemente Rusia, estaba atacando a diplomáticos y espías estadounidenses con algún tipo de arma de energía dirigida. Aunque los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos inicialmente sospecharon, bueno, se me ha ido directamente, sospecharon de la inteligencia militar de Rusia, conocida por las iniciales GRU, las agencias de inteligencia de Estados Unidos dijeron en marzo que no habían encontrado pruebas contundentes que apuntaran a los responsables y que era poco probable que un adversario extranjero haya estado atacando a oficiales estadounidenses en todo el mundo. Pero los incidentes no han cesado. Alberto, cuéntanos tu opinión sobre esto. A ver, amigos, cada semana tiene que haber una payasada. No puede haber una semana sin una tontería que contar sobre Rusia. Os hemos puesto varios ejemplos en las últimas semanas. Desde aquella de que Alaska iba a reclamar sus territorios, perdón, que Rusia iba a reclamar su territorio de Alaska, porque había hecho un mal negocio vendiéndoselo a Estados Unidos. Que si Rusia tenía armas nucleares ya en el espacio para destruir satélites, justo el mismo día que se iba a producir esa sesión en la que querían los demócratas aprobar el presupuesto de 61.000 millones de dólares para Ucrania. Casualidad. ¿Dónde han quedado esas noticias? ¿Dónde han quedado? Mañana va a aparecer un marciano, de verdad, y una jefa del departamento de tal de Estados Unidos dice que claramente el marciano tenía la bandera rusa. Y que sin duda lo han llamado los rusos y la culpa es de los rusos. Leed esos artículos porque son larguísimos. Yo tengo aquí uno de Infobae, que es una auténtica payasada. Sí, no nos digáis, no, venga, que Infobae no informaba. Infobae seguro que tiene un sesgo y nos gusta traerlo mucho porque es muy rusófoba. O sea, es una... O sea, a ver, a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, los medios que os traemos en muchas ocasiones son súper rusófobos. Precisamente para que veáis que las noticias no las elegimos necesariamente con un sesgo. Es que te habla de Peskov. Peskov ya ha dicho que están hartos de ese tipo de acusaciones. Te dice, entre las víctimas se encuentran personal de la Casa Blanca, oficiales de la CIA, agentes del FBI, oficiales militares, quienes reportaron síntomas consistentes con ataques de microondas o ultrasonido de alta energía.
el país del mundo que más ha experimentado con sus ciudadanos a la hora de probar diferentes armas es Estados Unidos. Si obviamente considera que no van a ser armas mortales, llegado el caso, lo hace con sus propios efectivos. Ya lo ha hecho en el pasado, confesado por el propio Pentágono, por la propia CIA. Todo lo que hay alrededor de esta noticia es larguísimo, ¿eh? Es larguísimo. O sea, porque mezclan los síntomas con historietas. Porque un día iba yo y vi a un hombre rubio que yo creo que era fulano de tal, y ese fulano de tal, casualmente, es alguien que en Rusia se conoce que se dedica a estas cosas. Todos relatos. Y así desde 2016. Claro, llega un día en el que, oye, hay que desempolvar algo. Pues venga, lo de los dolores de cabeza. Primero, tiene una pinta de ser falso de la leche. Segundo, tiene una pinta de que si es cierto, lo han hecho ellos. Es decir, será cualquier experimento de la CIA para ver qué efectos tiene tal o cual nueva arma. Tremendo también, la pinta que tiene. Y tercero, que cada semana tenemos una distinta. Tranquilos, que dentro de una semana de esto no habla nadie. Como nadie habla de lo de Alaska, como nadie habla de las energías, las bombas nucleares en el espacio, nadie habla de la Rumanía que le iba a pedir el oro a Rusia, os lo trajimos la semana pasada. Tranquilos, ¿eh? Pero esperad que llegue el marciano, que ya veréis cómo lleva la bandera de Rusia, no porque lo veáis visto vosotros. Os lo dirá una señora del Departamento de Defensa de Estados Unidos. No lo dudéis. De que Rusia acusa a Ucrania, esto está relacionado con lo anterior, de estar tras el atentado de la sala de conciertos y pide la entrega del jefe del servicio de seguridad. Moscú reconoce que el atentado estuvo perpetrado por grupos islamistas, pero dice tener pruebas de la financiación ucraniana. Y el Kremlin ha exigido el arresto y la entrega del jefe del servicio de seguridad ucraniano, SBU, Vasily Maliuk, así como de otros presuntos implicados en las acciones. Exteriores entregó a las autoridades de Ucrania la exigencia, en el marco de la Convención sobre los atentados terroristas cometidos con bombas y la Convención sobre la financiación del terrorismo, del arresto y entrega inmediata de todas las personas implicadas en los atentados. En la lista de las exigencias figura el arresto del jefe del SBU, Vasily Maliuk, quien reconoció cínicamente el 25 de marzo la implicación de Ucrania en la explosión del puente de Crimea en octubre de 2022 y reveló detalles de los preparativos de otros atentados terroristas en Rusia. No es el primer ataque terrorista, revela Moscú, en los últimos tiempos y sostiene que las investigaciones apuntan a la implicación de Ucrania. Hoy hemos tenido noticias. Cuando se produjeron los atentados de Moscú, os explicábamos que el gran error que íbamos a vivir durante los siguientes días es un embolicamiento por intentar saber exactamente a quién le apuntamos y a quién se los asignamos. Hoy ya hemos visto a una de las personas que más conoce la geopolítica desde el punto de vista ruso, Alexander Dugin, señalando a Occidente directamente. Tengo que encontrar la noticia. La he perdido antes, la tenía y no la he guardado, Miguel. Tengo que traerla. Se lo he dicho antes de empezar. Y pidiendo una declaración del Parlamento ruso para exigir una investigación que dirija sobre todo sus pesquisas hacia Occidente, hacia los servicios de inteligencia Occidente, estadounidenses y británicos. Fijaos que la noticia que nos trae Miguel no es incompatible. Porque la noticia lo que dice es que la financiación vino de Ucrania. Claro. Estados Unidos y el MI6 se gastan cero. Cero. Aquí a quienes están esquilmando es a los ucranianos, en cuanto a dinero. Pero los ideólogos, quienes consideraron que se debían realizar esos atentados, están en otro lado. Y ya cada vez va creciendo más la tesis de que Victoria Nuland, quizás su destitución tuvo que ver con eso precisamente.
Recordad que en sus últimas apariciones, Victoria Nuland dijo que se preparaban bonitas sorpresas para Rusia en un futuro cercano. Lo que se está empezando ya a comentar en los mentideros es que quizás conocedores de esos planes, obviamente, dentro del gobierno estadounidense, han decidido que quizás haya que retirarla un poquito de la circulación o del foco, porque igual es más peligrosa de lo que se imaginaba. Veremos. Sabremos si es cierto o no, si se producen más atentados. Si hay más atentados, esa tesis no se sostiene. Victoria Nuland no está detrás de esos atentados y por eso la habrían eliminado de la foto antes de. Y luego se producen los atentados porque ya han entrado en esa mecánica. Si se producen más atentados, no era eso. Lo iremos viendo, pero desde luego que esos atentados solo apuntan a una autoría doble, real, financiación ucraniana, pero... Bueno, vamos a pasar a la siguiente que me parece súper interesante. Fijaos, Irán alertó a Rusia sobre la amenaza de seguridad antes del ataque en Moscú. Estados Unidos también había advertido a Rusia de antemano sobre un posible ataque islamista. Me voy al grano. Dice, es más difícil para Rusia ignorar la inteligencia de su aliado diplomático Irán sobre el ataque, lo que también ha planteado preguntas sobre la efectividad de los servicios de seguridad rusos. Moscú y Teherán, ambos bajo sanciones occidentales, han profundizado la cooperación militar durante la guerra de Ucrania. Días antes del ataque en Rusia, Teherán compartió información con Moscú sobre un posible gran ataque terrorista dentro de Rusia que se obtuvo durante los interrogatorios de los arrestados en conexión con los mortales atentados en Irán. Irán arrestó, y esto, ojo Alberto, porque esto nos da la clave de la autoría. Irán arrestó a 35 personas en enero, incluido un comandante de la rama de ISIS en Afganistán, ISIS-K, quienes estaban relacionados con los 2 atentados suicidas el 3 de enero en la ciudad de Kermán, que mataron a casi 100 personas. El Estado Islámico reclamó la responsabilidad de las explosiones en Irán, las más mortales desde la Revolución Islámica de 1979. Alberto, es que cuadra todo. O sea, Estado Islámico, arrestados en Irán, ataques en Irán en enero, e Irán que advierte de que Estado Islámico, bajo las órdenes de, entre comillas, ya sabéis quién puede ser, ataca a Rusia. Más claro el agua. Pues sí, es esta casualidad que se da con que justo esos grupos terribles en la zona atacan a los que Estados Unidos señala como sus enemigos. Es tremendo. Y aquí entra la tesis de Victoria Nuland. Podría ser que Victoria Nuland, ya sabéis que tiene esa adscripción sionista. Obviamente todos han estado, entre ellos Victoria Nuland, locos por ir a por Irán. Obviamente, una vez que tú, Irán, conoces los atentados, sabes que o tienes noticia de que va a haber también ataques en Moscú, porque los que te lo están contando son los que han enviado las Victoria Nuland de turno a Irán a atentar. Y por esa razón, porque Estados Unidos quizás le parecía ya demasiado para el cuerpo lo que estaba por venir, esos atentados de Moscú, quita a Victoria Nuland del foco, a la vez que advierte a Rusia de que tenga cuidado con los atentados. Falta un cabo, es que Rusia dijo que sí, que le habían hecho advertencias genéricas, pero que cuando alguien tiene esa información tiene más datos de lo que le dio Estados Unidos a Rusia. Claro, hay un incidente añadido. Días antes de las elecciones se produce ese ataque cochambroso de milicias anti-Putin teóricas en Belgorod y en Kursk. Pero claro, también se detiene a un comando que iba a atentar en una sinagoga. Si tú me estás advirtiendo de X
ataques y yo ya estoy realizando detenciones y yo ya estoy parando a los turistas aquellos que iban en modo milicia entrando por Belgorod, pues hombre, puedo dar ya por anulada tu alerta. Si encima se han terminado ya las elecciones del proceso electoral, pues digo, ¿qué sentido tiene ya atentar cuando en teoría esos ataques tendrían el sentido de algún modo, pues generar una represalia contra la población rusa por votar a Putin? Porque obviamente le estaban haciendo la campaña electoral también. Y eso también conlleva el hecho de que pasaran las elecciones sin los ataques, que tú has tenido trabajando a mucha policía durante varias semanas para evitar los ataques. Relajas, encima ni siquiera fueron en el centro de Moscú, fueron en un barrio de las afueras. Barrio, si hay un municipio aparte, pero bueno, esas son las afueras. Es decir, se está acusando mucho a Rusia de fallas en el sistema de seguridad. Hombre, cuando te la hacen, pues es que ha fallado el sistema de seguridad. Pero bueno, ¿hasta qué punto no es comprensible que eso pueda suceder? Bien, en fin. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo, y suscríbete al canal de moda, la magia de la bolsa todas las tardes, geopolítica, en estado puro.